Y hemos visto que en la Biblia, en la palabra del Señor, cuando llegan días difíciles, días turbulentos, la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, le llama a esos días como días de angustia. Y vamos a ver el día de hoy cómo debemos responder cuando nos llegan los días de angustia. Pero el problema realmente grave es cuando los días de angustia se nos convierten en semanas de angustia y en meses de angustia y en semestres de angustia. Y entonces hay algo que debemos aprender. Yo quiero que el día de hoy rondemos alrededor de este verbo, el verbo aprender. Necesitamos aprender cómo responder en medio de la angustia, en medio de estos días que nos están llegando. Y si nosotros aprendemos a cómo responder de la mejor manera ante la pandemia, ante estos cambios dramáticos y regulares alrededor nuestro, de seguro vamos a ser resilientes y vamos a poder salir adelante y vamos a poder dar esperanza y consuelo a otros. Y si tú aprendes esto, vas a llegar a un nivel de bienestar que realmente nunca habías pensado. Para ello quiero invitarte a abrir tu Biblia, la poderosa palabra del Señor, en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, la carta a los Filipenses, el capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versos 11 al 13. Y dice así la palabra del Señor: no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido. Ya les dije que vamos a estar en torno a este verbo, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido, vuelve a decir Pablo, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno, sea con el estómago vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Otros dicen quien me da el poder. Oremos al Señor. Padre, nos estamos acercando a tu palabra y estamos abriendo tu palabra con reverencia, pidiéndote, Señor, que ella que es luz en el camino, nos ayude a tomar las decisiones que van de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu palabra. Señor, permítenos aprender no solamente del apóstol Pablo, sino también de todo el río de la revelación de Dios, cómo debemos responder como creyentes cuando nos llegan situaciones caóticas, cuando nos llegan turbulencias a la vida. También oramos, Señor, nuevamente por aquellos que están recluidos en un hospital sin poder ver a sus familiares debido a cualquier enfermedad. Oh Señor amado, ten misericordia de ellos y también te rogamos por consuelo por aquellos que han perdido un ser amado. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el contexto de este pasaje de Filipenses, capítulo 4. Filipenses es conocido como la epístola del gozo. Y es interesante que esta epístola del gozo no fue escrita cuando Pablo se ganó la lotería, o cuando consiguió novia, o cuando todos los problemas se le resolvieron. No. Fue escrita más o menos por allá en el año 67. Y esta epístola tiene solamente 4 capítulos, y el primero de ellos, el primer capítulo, Pablo describe la filosofía de la vida cristiana. En el siguiente versículo, él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el contexto del pasaje que vamos a abordar en el capítulo 4. Y en el capítulo 1 él habla de la filosofía de la vida cristiana. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el capítulo 2 él nos habla de cuál debe ser la norma de la vida cristiana. En el capítulo 1 la filosofía, en el capítulo 2 la norma de la vida cristiana. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma igual a Dios, no estimó como cosa ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Esa es la norma de la vida cristiana. Y en el capítulo 3 vamos a encontrar de Filipenses cuáles son las recompensas de la vida cristiana, donde Pablo dice: prosigo al blanco, prosigo a la meta, al premio
del supremo llamamiento. Pero yo puedo tener la filosofía clara, yo puedo conocer las normas de la vida cristiana, yo puedo conocer las recompensas de la vida cristiana, pero si no conozco el poder, la dinamis de Dios, la dinamita de Dios, el poder de Dios para desarrollar todo lo anterior, solamente va a ser algo teórico. Y el capítulo 4 entonces nos habla de la parte práctica, de cómo podemos ponerle pies a esta doctrina. Y aquí vamos a encontrar el poder para vivir la vida cristiana en medio de situaciones difíciles, en medio de turbulencias. Y Filipenses fue escrito, como dije, por el apóstol Pablo, pero no fue escrito en un yate tomándose una piña colada, en una hamaca dentro del yate, en San Andrés Islas, ni en la isla de Contadora, ni en Cancún. Él estaba en la cárcel, Pablo estaba en la cárcel y era la tercera o cuarta ocasión que él caía a la cárcel, pero no por ladrón, ni por secuestrador, ni por vendedor de drogas, sino por el evangelio, por predicar de Jesucristo y de este resucitado. Entonces Pablo ha sido tratado cruelmente por su fe. Debido a que Pablo se convirtió, él ha recibido persecución tras persecución. En 5 ocasiones fue azotado en su espalda por al menos 39 ocasiones. Cada vez 39 latigazos. En 3 veces fue golpeado con varillas, y cuando los romanos golpeaban con varillas regularmente quebraban las costillas, las vértebras de la persona a la cual estaban ellos castigando. Pablo tenía problemas para subirse al mar. Yo creo que nunca me hubiera subido con él a un barco. En 3 ocasiones él naufragó y en una ocasión estuvo más de 24 horas en el mar esperando que lo salvaran. Y entonces la vida de Pablo ha sido una vida realmente turbulenta. No ha sido muy cómoda que digamos. Pero Pablo percibe, debido al tenor de esta carta, que este va a ser su último encarcelamiento. Él ya ve que son los últimos momentos de su vida y él está esperando la condena definitiva en la cárcel mamertina. Así se llamaba la cárcel mamertina en Roma, que no sé si tenemos un gráfico que podamos ver cómo era la cárcel. Ahí está. Y esta cárcel inicialmente fue diseñada como una alcantarilla, para que fuera una alcantarilla. Pero entonces luego se dieron cuenta que podían meter a los prisioneros allí, no por larga estancia. Allí metían al prisionero por unas pocas semanas, máximo 1 o 2 meses, lo tenían allí para recibir sentencia, ya sea que fuera muerto, apedreado, colgado, o que le dieran libertad. Pero iba a pasar un buen tiempo, unas buenas semanas encerradas en este hoyo. Y se cree con mucha seguridad de que el apóstol Pablo dictó esta carta a alguien que la escribiera fuera de la alcantarilla mientras él estaba dentro de la alcantarilla. Y ahí escribe entonces la epístola a los Filipenses. Por ese hueco que ustedes ven en la gráfica, por ahí bajaban la comida con una cuerda. Allí dentro de ese hueco los presos dormían, los presos comían, los presos hacían todo. Estaban rodeados de ratas, de más presos, de malos olores. Y allí, en esa situación realmente nada cómoda, él expresa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a través de una gran tragedia, la vida de Pablo se va a transformar. Pero ¿cómo sucedió esto? Y es porque Pablo aprendió algo. Recuerden que estamos hablando del verbo aprender. Pablo aprendió contentamiento. Contentamiento. Hay una gran idea, y la gran idea es de que aprender contentamiento te hace resiliente, te hace fuerte, te hace sostener, pasar las adversidades, aprender de ellas y superarlas. Y el contentamiento viene como consecuencia de un aprendizaje. Ya lo leímos ahí en el versículo 11. Él dice: he aprendido a estar contento con lo que tengo. He aprendido a estar contento con lo que tengo. Y en el verso 12 dice: he aprendido el secreto. Es un secreto. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación.
¿Por qué Pablo tuvo que aprender esto? Porque esto no es innato de nuestra naturaleza humana. No es de que nosotros vamos por ahí por la calle y ¡pum! Nos golpeó una hoja de contentamiento, de felicidad. Y entonces, o porque alguien vino y nos impuso las manos y de un momento a otro nosotros comenzamos a tener contentamiento. Ojalá fuera así, pero no es así. Pablo lo dice, es un proceso de aprendizaje. Para estar feliz, para estar contento, para tener contentamiento, se requiere un proceso de aprendizaje. No es un golpe de suerte ni porque alguien viene y te golpea la frente de un momento a otro. Y este verbo aprender en el griego no es un aprender teórico que leo un libro, leo un documento y me lo memorizo por la repetición. No, este aprendizaje solamente llega como consecuencia de la práctica, de ponerlo en práctica, de tratar, de probar, de equivocarme, de aprender, de reparar y de volver a intentar. Es todo un proceso de aprendizaje. Y déjame decirte que nunca estarás satisfecho si tienes todo lo que deseas. Lo voy a volver a repetir. Nunca estarás satisfecho si tienes todo lo que deseas. No tendrás contentamiento. No estarás satisfecho. No tendrás contentamiento si tienes el trabajo perfecto. No tienes contentamiento si estás casada con la mujer perfecta, con el hombre perfecto. Algunos dicen, uy, es que si yo tuviera papeles sería feliz. Es que si yo fuera ciudadano sería feliz. Oh, qué bueno que usted es ciudadano de los Estados Unidos. Qué bueno ser ciudadano del reino de los cielos y aprender contentamiento. El contentamiento, la satisfacción ocurre, entonces, vuelvo a insistir, después de un proceso de aprendizaje. Y entonces el apóstol Pablo aprendió a estar satisfecho después de que hizo 3 cosas. ¿Cuáles 3 cosas? 3 decisiones donde Pablo aprendió contentamiento y que de pronto pueden servirnos para nosotros el día de hoy. La primera de ellas es que puedo adaptarme a mis circunstancias. Mira lo que dice el versículo 12. Entonces, en primer lugar, puedo adaptarme a mis circunstancias. Dice Pablo, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno, sea con el estómago vacío, con mucho o con poco. Créame, hay personas comiendo caviar todos los días e insatisfechas de la vida. Y hay otros que lo único que de pronto tenemos o tienen es un arrocito blanco con un huevo frito encima. ¿Y cómo lo degustamos? No es asunto de mucho o poco, es asunto de un deseo del corazón. Decido aprender a contentarme, me adapto en mis circunstancias. Entonces Pablo inicia con la siguiente confianza: Dios es soberano. Es lo primero que debemos saber. No cae un cabello de mi cabeza sin que sea la voluntad del Señor. Dios pone reyes, Dios quita reyes, Dios hace lo que Él desea. Dios no necesita consultarte a ti ni a mí para hacer algo. Dios se lleva de esta vida al que Él decide llevarse. Él es dueño, Él es Señor, Él es amo. A Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza. ¿Acaso dirá el vaso de barro aquel que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿Y quién por más de que se esfuerce podrá añadir a su estatura un codo? Mi hermano, necesitamos aprender lo que Pablo aprendió, de que Dios es soberano. Al Señor nada lo toma por sorpresa, ni avispones gigantes, ni arena del Sahara, ni pandemia, ni saltamontes que llegan a comerse las cosechas. Nada de estas cosas, ni un virus que viene del oriente, nada de esto lo toma por sorpresa. Dios no ha dejado de amarte. Como dice el coro, nunca me ha dejado. Nunca me ha desamparado, ni en la noche oscura, ni en el día de prueba. Jesucristo nunca me desamparará. Yo soy testigo del poder del Señor. Entonces Dios usará lo que sea necesario para formar tu carácter, para que seas la persona que Él planeó de antemano que fueses.
Dios va a formar tu carácter. Y veamos un ejemplo en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, cómo Dios usó las circunstancias, las pruebas para formar a su pueblo. Y para ello te animo a que vayas a Deuteronomio en el Antiguo Testamento, el 5.º capítulo de la Biblia, el capítulo 8. Y dice así del verso 2 al verso 19, la palabra del Señor. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló, wow, y te puso a prueba. Dios te puso a prueba. ¿Para qué? Mírelos, para revelar tu carácter. Dios te puso a prueba para revelar tu carácter y para averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambres. Lo hizo para enseñarte. Necesitamos aprender. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Él te disciplina para tu propio bien. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba. Él lo hizo, no el diablo, no el mundo, no los comunistas. Él lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba para tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Amén. Termino la lectura de Deuteronomio. El Señor usará cualquier circunstancia difícil entonces para entrenarte, para enseñarte, para disciplinarte, para formarte, como lo hace cualquier padre que quiera levantar a un hijo honorable. Y entonces a veces ocurren turbulencias, fluctuaciones que vienen a nuestra vida y que no son provocadas por Dios, pero Él las va a utilizar para formar tu carácter, para purificar tu fe, para purificar tu carácter, para cambiar tus deseos. Y en ocasiones Dios va a usar un desierto un poco caliente, va a usar un poco de hambre, va a usar unas semanas sin trabajo, algunos escorpiones, algunas serpientes, para destruir tu orgullosa autosuficiencia y la mía. Qué duro, ¿verdad? Y al final de todo esto, ¿por qué Dios permite eso? Dice el versículo 5 y dice el versículo 17, por tu bien, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Él te está llevando a la buena tierra, una tierra que fluye leche y miel. Y el resultado final será que puedes aceptar, puedes adaptarte, como dijimos, a las circunstancias turbulentas, porque sabes que Dios tiene el control. Y si Dios tiene el control y Dios es mi Padre y Dios me ama, Él va a buscar lo que es mejor para mí. Y entonces Él ha permitido esto para refinar tu fe, para hacerte más fuerte. Y esta confianza te vuelve resistente. Repasemos entonces, ¿cómo hago para resistir las pruebas? Primero que todo, debo aprender a adaptarme. Y en segundo lugar, puedo hacer cosas difíciles. Mira el versículo 13. Yo creo que todos ustedes, o la gran mayoría, lo sabe de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermoso texto. Pero qué mal utilizado. Algunos creen que con este texto, el texto quiere decir, bueno, yo puedo pasar el examen de física nuclear sin estudiar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. O yo puedo ir donde mi jefe a pedirle un aumento de que me pague $75 la hora, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. O yo voy a pelear con Mike Tyson y lo voy a derrotar porque yo todo lo puedo. No, Señor.
El contexto no es ese. El contexto es que Pablo está en un hueco, en una cárcel, en una alcantarilla, y está diciendo: si Dios está conmigo, aunque yo esté rodeado de ratas y de malos olores, yo no voy a decaer en mi fe, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto. No tiene que ver con carros, ni aviones, ni relojes Rolex. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con contentamiento. Sea cual sea mi situación, yo decido gozarme en el Señor. Me gozaré, me alegraré en el Señor, mi Dios. Pero en esta sociedad del bienestar y en algunas librerías de algunas mega iglesias, venden calcomanías, venden libros, venden cinturones, venden camisetas, venden pegatinas para el carro que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo ir a más de 30 millas por hora, aunque diga 30, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se venden todo tipo de baratijas cristianizadas, creyendo que esto nos va a dar poder. Pero no es así. Algunos han convertido a Filipenses 4:13 en una consigna de superación personal, en un eslogan de ambición, pero no es para obtener cosas, es para mantener mi fe en medio de la pandemia, en medio de la turbulencia. Entonces Pablo escribe Filipenses 4:13 refiriéndose a aquellas cosas que fueron importantes para él, especialmente en el capítulo 3 de Filipenses. Y él compara su pasado y dice que todas las cosas de su pasado él las considera como pérdida por amor a Cristo. Yo les decía, cuando uno pierde un diente, trata de no mostrar la boca. Cuando uno tiene una pérdida, uno se aflige y viene la angustia, el día de la angustia. Pero el apóstol Pablo toma la decisión: voy a considerar todo como pérdida por amor a Cristo. Entonces el apóstol Pablo está aprendiendo contentamiento. ¿Qué significa contentamiento? La palabra contentamiento viene de contenido, de algo que está dentro. Los líquidos, por ejemplo, una de las cualidades físicas de los líquidos es que los líquidos toman la forma del recipiente que los contiene. Entonces, si la vasija es redonda, el líquido va a conformarse, va a tomar forma redonda. Pero si el recipiente es rectangular y coloco el líquido allá adentro, el líquido va a tomar la forma rectangular. Contentamiento tiene que ver con algo que lo contiene. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es: la felicidad viene de adentro. Yo no necesito cosas externas para estar feliz. No necesito ganarme la lotería, ni andar manejando una Ford F250 doble cabina para sentirme feliz. No necesito un reloj enchapado en oro y diamantes para sentirme feliz. No necesito estar casado con Miss Universo para sentirme feliz. No necesito obtener ciudadanía de X país para sentirme feliz. Lo que Pablo está diciendo es: aunque esté en un hoyo, en una alcantarilla, yo adentro estoy contenido por Cristo. Y eso, y Él me hace feliz. Él me hace feliz. No necesito buscar afuera lo que me dé felicidad. Esa es la clave, ese es el secreto. Pero no estoy diciendo: pon la mente en blanco y empieza a pensar positivamente. No estoy hablando de eso. Ni Pablo está hablando de eso, menos. Pablo lo que está diciendo es que dentro de ti, dentro de mí hay miseria. Pero cuando esa miseria es cambiada por la persona de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías, que viene y transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar, y Él vive en nosotros, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cuando Cristo vive en mí, entonces empiezo a darme cuenta que ya tengo poder. Recuerden que el capítulo 4 de Filipenses tiene que ver con poder, con la dinamis de Dios. ¿Cómo puedo vivir la vida cristiana en medio de situaciones difíciles, de situaciones caóticas? Y la respuesta está en ti, pero no en tus estudios, no en tu trasfondo académico, no porque tienes papeles, no porque eres de mejor familia que absolutamente nadie, no, sino porque Jesús que vive en ti, seas gordo o flaco, alto o bajo, rico o pobre, con papeles o sin papeles, si Cristo vive en ti, tiene los suficientes motivos para tener paz, para tener contentamiento. Tienes adentro de ti todo lo que necesitas
como Cristo vive en mí, tengo todo lo que necesito. Muchas personas creen entonces que su vida está controlada por los demás o por eventos externos. Por ejemplo, si alguna persona va y presenta un examen y le fue mal en el examen, si la persona piensa, oh, es que el profesor no me quiere, es que es racista, es que me calificó mal, es que me tiene bronca. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que las circunstancias que están alrededor de mí, el profesor o lo que sea, son los que van a controlarme, son los que van a controlar cómo me siento yo. Pero, si por el contrario, si pierdo el examen y Cristo vive en mí, de pronto voy a pensar, no estudié lo suficiente, voy a estudiar más. Y si Cristo vive en mí, voy a poderme concentrar, voy a poderme disciplinar para estudiar más. Y voy a pedirle a Él que me dé sabiduría para poder memorizar. Y creo que la próxima vez me va a ir mejor. No tiene nada que ver con el profesor, no tiene que ver con los blancos, con los verdes, con los azules. Tiene que ver con lo que yo tengo adentro. Si Cristo vive en mí, todo lo puedo, tengo poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Henry Ford, el creador, el fundador de estos carros, dijo lo siguiente: si crees que puedes o que no puedes, tienes la razón. Si crees que puedes o que no puedes, tienes la razón. Y Ford tenía la razón. Realmente somos nosotros los que decidimos confiar o no confiar en Jesús. Y Ford no era ni psicólogo, ni filósofo, ni teólogo, pero realmente tenía razón en esta afirmación. ¿Cómo poder obtener poder en mi vida? Siendo Cristo mi Señor. Hay una advertencia en Filipenses 3:3, en el capítulo anterior. Pablo dice, no confío en la carne. No creas que es por tu inteligencia o por los versículos que te sabes o porque fuiste a un seminario teológico que vas a poder salir adelante. Si fuiste a alguno de estos lugares fantásticos y sabes muchos versículos de la Biblia, genial, te felicito. Pero no es por eso. No confíes en tu carne, no te confíes en tu billetera, no confíes en tu fuerza. Dice la Biblia, no se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Yahvé, el Señor. En eso debemos gloriarnos, en aprender quién es Él. Entonces la carne es nuestra naturaleza pecaminosa, donde yo confío en mis propias habilidades y en mis propias capacidades, sin contar con el Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos decir, como dice Juan 15:5, separados de Él, nada podemos hacer. Qué interesante. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo. Pero Juan 15, sin Él nada puedo. ¿Ven? Sin Él nada puedo, pero con Cristo todo lo puedo. Todo lo que sea referente a avanzar en la formación de mi carácter, de mi vida cristiana. Romanos 13:14 dice de la siguiente manera, más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Entonces, el poder para enfrentar la turbulencia está en ti, en Cristo, que te da ese poder. Entonces, primero, puedes adaptarte a tus circunstancias. En segundo lugar, puedes hacer cosas difíciles. Y en tercer lugar, ya tienes todo lo que necesitas. Potencialmente tienes todo lo que necesitas para superar las crisis cuando lleguen a tu vida. Filipenses 4:19 dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta a vosotros en Cristo Jesús, de acuerdo a las maravillosas riquezas que Él tiene en su gloria. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta en Cristo Jesús. Entonces, Pablo, teniendo poco o teniendo mucho, él sabía dónde estaba su fuente. Pablo sabía quién era su proveedor. Sea que tuviera caviar o sea que tuviera un huevito frito, él sabía quién era su proveedor. Él tenía puesto los ojos en Cristo, en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Y eso le daba contentamiento, eso le hacía ser satisfecho, estar satisfecho, aunque estuviera en una alcantarilla. Y yo debo aprender la diferencia entre necesidad
y deseo. Y hoy en día muchas personas confunden necesidad y deseo. No quiero ofender a nadie, no quiero que nadie se moleste, pero a veces encontramos a personas que, por favor, ayúdame a comprar un pan, pero tienen un iPhone de última generación. ¿Necesitas un iPhone para comunicarte con tu familia de última generación? ¿Uno viejito no servirá? ¿No hace lo mismo? Pero a veces confundimos necesidad y deseo. Pero es que todo el mundo lo hace, todo el mundo lo tiene. Y Pablo dice, he aprendido a conformarme con lo poco. Él había confiado en el Señor y como cristiano debo aprender a estar satisfecho. En lugar de estar constantemente insatisfecho por no tener lo que no tengo, debo saber cuáles son mis necesidades y cuáles son mis deseos. Y debo sentir gozo cuando mis necesidades están satisfechas. O si no están satisfechas todavía, sabiendo que el Señor tiene cuidado de mí y Él las va a satisfacer a corto plazo, porque mi Dios suplirá todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios suplirá todo lo que nos falte. Entonces, en conclusión, mis hermanos, puedo adaptarme a las circunstancias, a ese tremor, a esa turbulencia que hay alrededor de mí. Puedo enfrentar lo que suceda porque el Señor está en mí. Y tercero, ya tengo todo lo que necesito. Si Cristo vive en mí, ya tengo todo lo que necesito para enfrentar esta situación. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir ante el trono de la gracia y decir, Señor, creo esta palabra, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Si tú dijiste que esto iba a ocurrir, va a ocurrir. Lo creo por fe, aunque no lo vea, lo creo por fe. Creo, Señor, que tú estarás conmigo, sea que esté en el hueco, en la alcantarilla, o sea que esté volando en un avión yendo para Hawái. Tú eres mi esperanza, Señor. Tú eres mi socorro.